El día martes 28 de abril vamos a trabajar con el libro en las páginas 190 a la 193. Vamos a trabajar con la secuencia 20 de nuestro libro de texto. Empezamos con el inicio. Dibujos alienígenas. En algunos campos de cultivo en Inglaterra han aparecido imágenes llamadas agroglifos, que han inspirado todo tipo de leyendas y teorías. Los agroglifos van desde pequeños círculos de hierba aplastada hasta algunos tan complejos como el que apareció cerca de Barbury Castle, en Wiltshire, Inglaterra, y que aparentemente es un símbolo matemático que representa las primeras 10 cifras de pi, 3.141592.654, que nosotros conocemos como 3.1416 ya redondeado. En la siguiente imagen se muestra el agroglifo de Barbury Castle. El círculo exterior tiene un diámetro de 46 metros. Recuerden que el diámetro va por en medio del círculo y de la circunferencia hacia el otro extremo de la circunferencia. Recuerden que la línea es la que forma la circunferencia. Entonces el diámetro es de aquí a aquí y el radio solo sería del centro aquí. Entonces el radio equivale a la mitad del diámetro. ¿Cuál es la fórmula para calcular el perímetro del círculo? ¿Se acuerdan de la fórmula para calcular el perímetro? La fórmula es pi por diámetro, o también 2 por pi por radio. Recuerden que el diámetro sería todo completo de aquí a aquí y el radio solamente de aquí a aquí. ¿Cuál es el perímetro del círculo? Hay que aplicar la formulita pi por diámetro, cuánto mide el diámetro, y lo multiplicamos por pi. El diámetro aquí me lo dicen arriba. ¿Y cuál es el área del círculo? Recuerden que la fórmula para el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Primero hay que elevar el radio al cuadrado, porque no es lo mismo multiplicar 2 por 2, más bien 4 por 2, que 4 por 4, ¿sí? Porque 4 al cuadrado sería 4 por 4 y multiplicarlo por 2 sería 4 por 2. Entonces 4 por 2 es 8 y 4 por 4 es 16. Entonces no es lo mismo elevar el 4 al cuadrado que multiplicarlo por 2. Es totalmente diferente. Entonces primero elevamos en la fórmula el radio al cuadrado. En este caso el radio sería la mitad del diámetro, nada más. Y luego lo multiplicamos por el pi, ya que lo elevamos al cuadrado. Seguimos con el desarrollo. Voy a leer esta actividad y ahorita les voy a explicar lo que se va a realizar en este caso. Con el compás tracen en el cuaderno 5 círculos del mismo radio. 5 círculos del mismo radio. Es decir, vas a dibujar 1, 2, 3, 4, 5. Tú eliges el radio de 4, de 3, de 2 centímetros, no sé cómo tú decidas. Dentro de ellos se va a trazar un triángulo equilátero, un cuadrado inscrito, un pentágono regular inscrito, un hexágono regular inscrito, un heptágono regular inscrito. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5. Cuando tú trazas un polígono regular inscrito en una circunferencia, es que va a estar tu circunferencia y todos los ángulos de esa circunferencia, todos los ángulos de ese polígono van a topar con la línea que está realizando la circunferencia, que es con la que se dibuja la circunferencia. De hecho, nosotros ya dibujamos polígonos por medio de ángulos. Recuerden que dibujábamos nuestro círculo y luego dividíamos el número de lados del pentágono, 360 entre ese número de lados, y sacábamos la medida del ángulo central. Entonces, si era 5, pues era 360 entre 5, si era de 6 lados, era 360 entre 6, si es de 7 lados, como en el caso del heptágono, pues es 360 entre 7. Y ya así dibujamos nuestro ángulo. Como en este caso, este es un polígono de n lados, donde 360 entre el número de lados, en este caso este polígono tiene 20 lados, pues yo divido los 360 entre 20 lados y dibujo cada uno de sus ángulos. Esta es una circunferencia y ya nada más vamos a dibujar cada uno de los ángulos con las medidas.
Por ejemplo, este ángulo pues sería de 18 grados porque son 20 lados. 20 lados, cada uno de sus ángulos debería de medir 18 grados. Proseguimos. Calculen el perímetro de cada una de las figuras y compárenlas con el perímetro del círculo. No les voy a pedir que dibujen las figuras porque nosotros ya habíamos dibujado varios polígonos inscritos en círculos. Y ya todo eso ya lo hemos elaborado con anterioridad. Entonces lo que vamos a hacer es escuchar la explicación. Cuando nosotros dibujamos los 5 círculos, al calcular el perímetro de cada una de las figuras y compararlas con el perímetro del círculo, vamos a observar que mientras más lados tiene el polígono, el perímetro se acerca más al perímetro del círculo, es decir, el perímetro del pentágono, del hexágono, del heptágono. Entre más lados tenga, más se va a acercar al perímetro de una circunferencia, obviamente con el mismo radio. Lo vamos a explicar de esta forma. Tenemos un isodecágono. Un isodecágono tiene 20 lados. Cada uno de esos lados mide 3 metros. 3 metros, 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 3 metros. Todos miden 3 metros. Si yo saco el perímetro de este isodecágono, pues lo voy a sacar sumando 20 veces el 3 o multiplicando 3 por 20 y me va a dar un perímetro. Pero si yo quiero sacar el perímetro de una circunferencia con el mismo radio, va a ser muy parecida porque son muchos lados, es decir, entre más lados tenga el polígono, más se asemeja a una circunferencia, por lo tanto el perímetro se va a parecer más al de una circunferencia, obviamente con el mismo radio. Cabe mencionar que aquí tenemos dos medidas. La roja, la línea roja de tu libro, es el apotema y esta gris es el radio. El apotema llega a la mitad de uno de los lados, mientras que el radio llega al vértice de los ángulos interiores del polígono. Recuerden que este polígono, si tiene 20 lados, pues tiene 20 ángulos. Estos ángulos son muy obtusos, muy abiertos, porque obviamente entre más lados tenga, pues más grandes van a ser las medidas de sus ángulos interiores. Entonces, si yo hubiese dibujado primero el círculo en este isodecágono, yo obviamente con el radio de 9.59 hubiera dibujado el círculo y hubiera dividido 360 entre 20 lados que quiero hacer. 360 entre 20 me va a dar 18, es decir que este ángulo mide 18. Si yo dibujo aquí una línea, también este ángulo mide 18. Si yo dibujo aquí una línea, también este ángulo mide 18. O sea, cada uno de los ángulos, si tú dibujas todas las líneas grises hacia cada uno de los vértices, cada uno de estos ángulos centrales van a medir 18 grados. Conclusión: entre más lados tenga un polígono regular, más se asemeja al perímetro del círculo. Esto es lo que nosotros debemos comprobar con esta actividad que ustedes no van a realizar porque pues ya hemos hecho anteriormente varios polígonos inscritos en círculos, y yo entiendo que por el tiempo pues sería mucha carga de trabajo para ustedes. Entonces, ahora dice: dibuja un círculo circunscrito al isodecágono, o sea, circunscrito. Lo vamos a dibujar con mi compás, abriendo en un radio de 9.59. Lo dibujo con mi compás. Y ahora sí, contesto lo siguiente: ¿qué sucede con el perímetro del círculo y el perímetro de la figura? ¿Qué sucedería? Obviamente, recuerden que entre más lados tenga el polígono, pues más se va a parecer a un círculo.
tanto en perímetro como en área. ¿Cómo son entre sí el radio de la circunferencia y la apotema del isodecágono? Este es la apotema, este es el radio. ¿Cómo son entre sí? ¿Cuánto hay de diferencia entre ellos? ¿Cómo son entre sí el área del isodecágono y el área del círculo? Saquemos el área del isodecágono primero, que sería perímetro por apotema sobre 2. Perímetro, ya previamente ahorita sacamos el perímetro, por la apotema, que es 9.47, y lo dividimos entre 2, y eso me va a dar mi perímetro. Perdón, mi área. Y ahora vamos a sacarla como si fuera del círculo. Entonces sería pi por radio al cuadrado. El radio es 9.59 al cuadrado y luego ese resultado por pi. Ahora díganme, ¿cuánto les dio el área del isodecágono y cuánto les dio el área del círculo? Escriban aquí área del isodecágono, área del círculo, ¿cómo son entre sí? Totalmente diferentes, iguales, nada que ver. Ustedes van a contestar aquí. ¿Cuál es el procedimiento que usaron para calcular el perímetro del isodecágono? ¿Cuál? Obviamente utilizando la fórmula, ¿verdad? Del perímetro es la suma de sus lados. Y para calcular el área del isodecágono, ¿qué formulita utilizamos? La acabo de mencionar hace un momento. Calculen el área del isodecágono. Ya la calculamos también por acá. Ya nada más escribimos cuánto es. Y esta parte del número 3 también se las voy a explicar. No la van a dibujar en su cuaderno. Todo lo vamos a trabajar hoy en el libro. Traza las diagonales del isodecágono. Observa que la figura se divide en 20 secciones de igual tamaño. Obviamente tendrían que haber dibujado primero la circunferencia con el radio y luego ya dividirlo en 20 triangulitos pequeños de 18 grados. Si ustedes recortan la figura sobre las diagonales y acomodan las piezas, les quedaría esta figura. ¿Qué tipo de figura es? No le veo el caso de que lo hagas en tu cuaderno, pues porque aquí ya está elaborada. ¿Qué polígono se forma con el acomodo de los triángulos como se muestran en la figura? ¿Es un triángulo esto? ¿Es un rectángulo? ¿Un cuadrado? ¿Un pentágono? ¿Un trapecio? No. Es una figura de 4 lados, pero no es un rectángulo. Es un paralelogramo, es decir, no tiene ángulos rectos, pero es un paralelogramo. Este lado está paralelo a este y este lado está paralelo a este. Entonces se llama paralelogramo. Y la fórmula de cualquier paralelogramo es base por altura. Es como se saca igual que un rectángulo. ¿Qué relación tiene la altura del polígono con alguna de las medidas del círculo? ¿Cuál es la relación que tiene? La altura es esta, de aquí a aquí. La altura, de aquí a aquí, a la mitad. ¿Qué viene siendo? ¿La apotema? ¿El radio? ¿Qué es? La medida esta, lo que es la altura de este triangulito. Es decir, esta. ¿Qué relación hay? Ya te la dije. Esta no es la altura. La altura es así, recta. Aquí llega, a la mitad de este lado de este triangulito. Y obviamente ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces le vamos a poner, ¿qué relación es? Bueno, pues es la o es el, como ustedes quieran ponerle. Y obviamente pues este es el radio, ¿verdad? Ok, ya te dije todo. Calcula el área del paralelogramo, es decir, revisa la fórmula. ¿Cómo son entre sí el área del polígono que formaste y el área del isodecágono? ¿Cómo son? Así, sin pensarla tanto, debería yo saber qué es igual o parecida. Escribe si es igual o es parecida. Solo una de las dos respuestas es correcta. El cierre, recuerda que ese lo haces tú solito, con lo que ya te expliqué. Y obviamente pues vamos a sacar más perímetros, más áreas de agroglifos. Y esto sería
tu actividad del día martes 28. Recuerda que en el desarrollo no es necesario que dibujes las figuras en tu cuaderno y tampoco es necesario que hagas el número 3, simplemente lo analizamos aquí en el video.